Segunda media hora del programa y de verdad que las cosas no están nada claras, ¿no? Nada sencillas. Ahora el TIBNIS, y aquí sí de repente puedo entender esto del paquetazo al que hacía referencia Ilia Fortuna. El TIBNIS es otro gran conflicto, otro problema que está confrontando a la población, que está generando, muchas posiciones. Vamos a ver, el ministro de Obras Públicas ha afirmado que los exmandatarios tienen un discurso falso sobre el tema de la carretera al TIBNIS. Este material para poder empezar el debate, por favor. Adelante. Nuevamente, en un falso discurso, los exmandatarios pretenden deslindar responsabilidades, confundir a la población. Señores, los documentos están ahí. Desde el 2003, esta red vial fundamental fue definida por este tramo. Entonces, que se pueden aplicar medidas del orden técnico para construir viaducto, túnel y demás, eso a través de un estudio a diseño final se definirá. Y eso obviamente a la fecha no se ha iniciado, no se ha ejecutado nada, y es totalmente falsa la afirmación que dicen que ya estamos ejecutando obra. No existe nada, no tenemos un TESA. Reitero, la intangibilidad no nos ha permitido ingresar a la zona para por lo menos tener un relevamiento, hacer un estudio de factibilidad, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahí va la pregunta a los exmandatarios. ¿Cómo han aprobado? Yo le pregunto a Carlos de Mesa, ¿cómo ha aprobado la definición de una red vial fundamental sin conocer la zona? ¿Cómo es que ahora manifiesta el exmandatario Tuto Quiroga que es posible hacer una línea recta desde Trinidad hasta Cochabamba? Es decir, hay muchas cuestionantes que en su momento ellos han aprobado, han sido parte de los gobiernos neoliberales y que ahora se desentienden del tema, quieren proteger un área que en teoría el gobierno está interviniendo. Es totalmente falso, es mentira. Hay una contradicción total, obviamente al clásico estilo de la oposición, ¿no es cierto?, de oponerse al desarrollo. Y acá no es una necesidad, y si estos señores observan bien lo que ha ocurrido, la manifestación del Beni, es clara y contundente. No es que va a beneficiar a dos comunidades, no es que se está afectando el parque. Señores, es una necesidad del departamento del Beni. Y en estas apreciaciones que tiene Tuto Quiroga, quiere desinformar a la población. Uy, caramba, de verdad, otro tema, parte del paquetazo al que tú hacías referencia. Sí, el TIBNIS es parte de una serie de medidas que parecen inconexas, pero que tienen una fuerte conexión política. Me refiero otra vez a la ley de la coca, al TIBNIS, a los $500 millones de indemnización a los cooperativistas, a la revisión de las TCO, es decir, es una arremetida de poder, una estrategia de poder del gobierno. ¿Con el objetivo final? Con el objetivo de quedarse en el gobierno a cualquier precio y a través de estos premios y estos reconocimientos y este empoderamiento económico a sus socios más estrechos. ¿Cuál es la lógica detrás de esto en el TIBNIS? Es el avasallamiento colonizador, de los colonizadores. Van a entrar primero los cocaleros, no me estoy inventando, ya ocurrió en el polígono 7, sí, ya ha ocurrido, ya se han metido ya están adentro. Esto es partir el TIBNIS por la mitad para que entren a avasallar colonizadores, cocaleros. Van a venir cocales, van a venir más narcotráfico, más violencia, pero detrás de ellos viene la lógica económica. El avallazamiento colonizador que despoja a los indígenas de su territorio, pero que a los ciudadanos de Bolivia nos despoja de nuestros parques naturales. Por eso es una causa nacional. Este no es un tema que solo afecta a medioambientalistas o a indígenas. Es decir, es un tema que está tocando a las clases medias porque es un tema que tiene un trasfondo político. Regalarle el TIBNIS a las bases más duras del MAS, que son los que van a defender la estrategia y la decisión política de este gobierno de no irse del de poder. ¿No? Mira, van a entrar los colonizadores a arrasar con tráfico de maderas, a talar bosques, tráfico de tierras y toda la lógica económica que acompaña el camino. Es decir, es una decisión geopolítica del MAS de ocupar territorialmente el corazón del país y de establecer un bastión
de empoderamiento económico y político de a estas, sus bases más grupos, duras. ¿no? Esto es parte de una estrategia de poder, no es el tema del capricho del presidente Morales o simplemente la deuda con los cocaleros, es un tema de estrategia de poder. Qué visión tan dura, qué diagnóstico tan doloroso. En este caso, pensar que esto pueda llegar a suceder, Manuel, pero tienes la palabra. Mira, yo creo que desde un principio el TIPNIS ha sido utilizado de tal manera que solamente se ve una parcialidad de la realidad. Ya. Esa carretera que uniría Cochabamba, el centro del país, con la zona de los llanos y de ahí a la Amazonía, es una necesidad que se vislumbraba desde siempre. Desde siempre, no es algo que ha surgido junto con los cocaleros, no ha surgido junto con el gobierno de MNR del 52, siempre estuvo. Y hay documentos que muestran, por ejemplo, que el mariscal Andrés de Santa Cruz, si mal no me equivoco, o José Antonio de Sucre, fue el que ya estableció inclusive la necesidad de un camino. Porque es imposible pensar que un país pueda articularse teniendo el 25-30% de su territorio totalmente marginado de cualquier posibilidad de vinculación. O sea, es increíble. De acuerdo, sí, pero se han entrado ya cocaleros, Manuel, ¿no? Es muy probable, es muy probable. Lo que sí también han entrado son ganaderos, mucho antes que los cocaleros. Hay por lo menos 25 estancias ganaderas, de las cuales más de 10 tienen pistas aéreas y en las cuales obviamente también existe una gran cantidad de explotación ilegal de madera. Entonces, y que no son visibilizadas precisamente porque no hay una carretera que pueda permitir ni visibilizadas ni controladas. Las troncas que están saliendo desde hace muchos años atrás tienen el ancho de la altura de este estudio, de 3, 4, 8, 9 personas abrazadas podrían agarrar. Están acabando con el bosque viejo, el bosque alto que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quiere mucha gente? Que haya presencia de Estado. Porque sí, con la carretera llega evidentemente otra gente. No solamente llegan cocaleros, también llegan comerciantes, también llega gente que va a montar quizá algún hostal. Es decir, hay diferentes tipos de gente que llega. Me dices tú que la carretera sería en todo caso una protección para la zona de todo este avasallamiento que ya ha existido de antes. Por un lado. Pero por otro lado, tenemos que tener una visión, si ustedes quieren, satelital. Una visión satelital, pero que no esté solamente con un filtro medioambiental. ¿Sí, no? El país necesita articularse. No puede ser que para que lleguemos hasta Trinidad tengamos que hacer un recorrido tremendo hasta Santa Cruz para volver a ingresar hasta Trinidad. O sea, ¿hasta cuándo vamos a querer que Beni y Pando sigan siendo nuestro hermoso futuro? O sea, como dice nuestro himno. Y hablen portugués más que español. Por un lado, ¿hasta cuándo vamos a sentenciar a la gente que vive más allá del TIPNIS a que tenga que ser más cercana a la realidad brasilera que a la realidad boliviana, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta cuándo vamos a pensar que los indígenas que viven ahí están obligados y sentenciados a estar una semana en canoa para poder llegar a un hospital? Y entonces, ¿a qué atribuyes que haya todo este movimiento, Manuel, que está en contra, propios comunarios del lugar? Bueno, evidentemente hay intereses también. Hay intereses y también hay visiones legítimas. Hay gente que dice, yo quiero quedarme como estoy. Claro. Y hay otra gente que te dice, yo quiero quedarme como estoy porque así puedo venderle un manchón de mara, puedo venderle troncas a algunos aserraderos ilegales, como está comprobadísimo que se ha ido haciendo estos últimos 10 años. Son intereses también. También hay intereses. Son intereses. Claro que sí.
Cuando decía Manuel que esto es históricamente un requerimiento, esta carretera, tú asentías, y tú eres un historiador, por tanto yo confío en tu palabra. Esto sí es un asunto pendiente. No, por supuesto, Manuel, qué barbaridad. Bueno, si tú lo dices, pero él es el historiador, tú eres el comunicador. Bueno, existen planos de los jesuitas que ya trazaron estas carreteras de Cochabamba hacia el Beni. Están en los archivos. Hay que visitar los archivos de Sucre, de la iglesia, y hay que ver en Moxos también, ¿no? Este recorrido. Pero claro, ya estaba era un requerimiento. Un requerimiento, ¿no? Una necesidad. Claro, porque había que, no te olvides que la corona y la iglesia ordenó hacer las encomiendas en todo el territorio, sentar presencia de la corona. Sin embargo, de ello yo veo acá un enfrentamiento entre derechos fundamentales de primera generación, que el gobierno maneja, sobre las poblaciones, que hay que civilizarlos, en otras palabras, darles derecho a la salud, al trabajo, correcto, y ligarlos a la civilización. Tú decías que no entra nada ya, ¿no? Claro. O sea, no, nada. Bueno, si te vas a Ixiamas nomás al norte de Apolo, más allá, ya no existes. No existes. Y por otra parte, existen los defensores de la madre tierra, porque el preámbulo de la Constitución dice la sagrada madre tierra. Sí, señor. Eso dijeron los constituyentes. Ahora, yo me pregunto, y digo, ¿por qué el TIMNIS? No sé si sabían del dato, el Brasil recibe alrededor de entre 33 a 35 millones de dólares del Reino Unido, de Alemania y de la G7 para no tocar la Amazonía brasilera. Ya. Ellos dicen, no hay que tocar, entonces les dan plata para no tocar. Y eso colinda con el norte de Pando. Correcto. Consiguientemente los brasileños dicen, no vamos a tocar. Y nosotros vamos a tocar. Pero váyanse por el lado boliviano, ahí toquen, nosotros no. Y claro, el pivot, como es Bolivia el centro de todo, geopolíticamente, el TIMNIS es la única vía para unir el Atlántico con el Pacífico. Pero más allá de los intereses de los cocaleros, de los que explotan madera, yo veo los intereses más grandes, más allá, que es de los chinos. Los brasileños y los chinos. ¿Qué es lo que el Banco de Inversión de China, que pertenece al Estado, ha hecho fuertes inversiones y ha apostado a hacer y desembolsar grandes créditos financieros para el Brasil, precisamente para unir, pues, por el TIMNIS, el Atlántico con los puertos peruanos. El Perú también tiene interés. Por lo tanto, acá hay, pues, un gran interés, no solamente de los que se oponen al TIMNIS locales, sino también es geopolítica china y geopolítica brasileña. Ahora, aquí es todo intereses, ¿no? Coincido con Franklin en el último análisis que sea, pero a ver, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que este es un falso debate malintencionado por el gobierno. ¿Cómo van a oponerse al desarrollo y a la integración y a la vinculación vieja, histórica, y a los anhelos entre dos departamentos? Nada más falso, Verónica, nada más falso. Mucha gente piensa igual que yo que ese camino sí debería hacerse, pero no con el trazo y con la intención política que tiene el gobierno. Pero la opción es dar toda una vuelta. No es toda una... Verónica, todos los caminos en Bolivia, la mayoría de los grandes caminos dan la vuelta para no atravesar parques y reservas naturales. Ocurre en el camino a Yungas, ocurre en el camino al Perú. No hay líneas rectas. La carretera vieja y la nueva entre Cochabamba y Santa Cruz dan una vuelta para no atravesar por el medio el Parque Carrasco, etcétera. En este caso, yo en lo personal creo que sí debe hacerse ese camino, pero con un trazo totalmente distinto. Que haga una vuelta que beneficie realmente a las comunidades, porque si pasa por el medio va a quedar lejísimos de las comunidades asentadas de indígenas en el TIMNIS. Si haces el camino dando una vuelta, vas a conseguir, sostenibilidad medioambiental, vas a conseguir la asistencia real a los pobladores del TIMNIS y vas a resolver una serie de cosas, pero no es lo que les interesa. Lo que les interesa es tirarle el camino por el medio. Déjame cumplir con el auspiciador, que enseguida volvemos y continuamos con este debate.
Estamos al aire ya, Franklin. El Tribunal Constitucional sería el llamado a resolver Pero este claro, tema. ahora vamos a discutir políticamente, vamos a ver intereses, a quién les beneficia, a quién no, pero sin embargo hay dos recursos de inconstitucionalidad abstracta que me imagino que deben estar bien fundamentados, con temas de daño al medio ambiente, de daño a la Pachamama, a la Para que madre no se tierra, realice la carretera. porque si no están bien fundamentadas, eso es terrible. Yo Porque te diría que ya que no es hay vuelta, indiferente, ya que no hay estén bien o, vuelta. No, mal porque- fundamentadas cuando ¿por qué? los tribunales dependen No. de un mandato político, es No. decir, Es ese que- es el problema de las que yo estoy elecciones pensando judiciales. con la mentalidad de un Estado constitucional. Pero Pero han habido casos, pero han habido muchos fe. casos Pero en los claro, que se con ha salido en contra Claro. de lo que se consideraba que El era lo- Tribunal Constitucional no va a ser política en el fallo, va a fallar en base a lo que han demandado. y por eso los dices que esté bien accionantes, respaldada, pero ¿no? claro, si no está bien, lógicamente nos han hecho un daño en vez de hacernos un bien. Ujú, Pero Manuel. esa es una lógica, o sea, que privilegia primero la visión jurídica. Ujú, ujú. ¿Cuál es el bien mayor que debería buscar la sociedad boliviana? ¿Cuál? Yo creo que es el desarrollo integral de la comunidad boliviana. Derechos de primera generación. O sea, definitivamente. O sea, porque difícilmente vamos a poder Estás construir... admitiendo que es un tema que nos atinge a todos los bolivianos. Por supuesto. Ahí estamos de acuerdo. Tiene que Manuel. beneficiarnos Eso dice la a Constitución, todos. además, que es Tiene de que todos. beneficiarnos Entonces a hagamos todos. un referéndum. El problema es que puede beneficiarnos a todos una serie de medidas. Al final tocas la parte y el sistema en general se ve beneficiado o se ve afectado. Pero no puedes llevar al referéndum todo, primero. Segundo, hay otros qué no? niveles ¿Por qué también. no? Esto No, no es se todo, puede, Manuel. se puede. Este es un tema realmente puede. importante para todo el país. Es decir, los ciudadanos de clases medias, urbanos, nos sentimos directamente afectados. Tanto pero por la puedes- intencionalidad claro, política sí del se puede gobierno mandar como un por el referéndum. hecho de que se está afectando Tú un puedes parque sentir, natural tal vez que dice eso el nos tribunal. pertenece. Puedes Tal vez sentirte es eso. directamente afectado tú. ¿Cuál y es el mucha otra temor de ir gente a un referéndum? Por un puente que se establezca encima de un hermoso río en Tarija. Pero no por eso lo vas a llevar a un referéndum Si nacional. el río está dentro de un área protegida, un parque nacional. Construiremos el un 25% lavado de metales en medio de agua dulce. El 25% de la superficie nacional aproximadamente está considerada como reserva o como Y eso un área está bien, O sea, ¿tú Manuel, no te consideras- equivoques, eso está bien. Pero me parece excelente. Esa es una me conquista del Estado y de la ciudadanía y del, Me del parece pueblo boliviano. excelente, me parece Eso no es excelente. pecado, Manuel. Ahora, lo que es pecado es establecer eso como una camisa de fuerza para poder avanzar en otras No, dimensiones. no es una camisa Porque de creo fuerza, yo mira, que es yo te estoy diciendo, Manuel, los caminos complicado. en este país los hemos hecho siempre o casi siempre bordeando las reservas y los parques Pero te naturales. garantizo No es que la no ha primera sido- vez que ocurre esto. Sin embargo, Pero tú me vas a decir mm, que siempre se ha considerado desde una perspectiva medioambiental ese tipo de trazas, para nada. También No, te puedo obviamente, mostrar una gran cantidad de carreteras y caminos en otros lugares del mundo que cruzan exactamente por el medio Claro de que sí, diferentes claro que parques sí. y reservas. Claro que ¿Por sí. qué? Porque no es incompatible. Pero son equilibrados. Tenemos que buscar Claro, el temor es equilibrio. exacto. Y en la época, equilibrado. y en la Nosotros época de la corremos colonia un no riesgo, había ¿no pues, es los cierto? riesgos ambientales, ni la conciencia ambiental. Ni que los hoy hay en el cocaleros, mundo, ni eso es lo que a mí más cocaleros, miedo no. me da, los cocaleros. Había cocaleros. El Pero presidente no, pues. Vallivian era un cocalero. El presidente Vallivian. Pero, oye, pero no había narcotráfico, entonces estoy No había, diciendo pero estamos mal, ¿no es hablando de cierto? cocaleros. Pero no vinculemos tienes razón. automáticamente ambas Correcto, cosas. pero sabemos perfectamente que si van a Así es. entrar los cocales son Pero precisamente... yo quiero llegar a un A punto ver. de equilibrio. El Tribunal Constitucional va a haber un enfrentamiento entre medioambientalistas y defensores de la civilización, de la casetera, de derechos de primera generación. ¿Cómo lo tiene que resolver? Bajo el principio de ponderación. A ver, Este principio significa buscar el equilibrio. ya. ¿Y cuál No sería hay- el equilibrio? Si van a permitir que se construya la casetera, tiene que haber un proyecto paralelo que nos diga cómo van a hacer, qué inversión va a haber, qué política de Estado va a haber para los pueblos y para separar el daño ambiental. ¿Se puede separar o no se puede separar? Y para detener alguna posibilidad y algunas sanciones en caso de que Y haya... tendría que estar acompañada de una ley muy fuerte de prohibición del sembradío de hoja de coca.
por ejemplo. Que no existe, ¿no es cierto, Manuel? No si eso hace el gobierno, un buen punto. No existe ese proyecto alternativo para poder detener y todo aquello. Hoy es prohibido sembrar coca en el polígono 7, igualito se han entrado, las leyes están ahí apiladas. Otra cosa, la capacidad del Estado para hacer cumplir esas leyes. En eso estamos de acuerdo. Y no vamos a poder tener presencia del Estado y capacidad para hacer cumplir las leyes que establecen que no deberían haber haciendas, que establecen que no debería haber explotación maderera, que establecen que no debería haber un uso indiscriminado de los recursos naturales en esa zona, si es que no se puede llegar. Siquiera. ¿Por qué en su momento perdimos, por ejemplo, ciertas extensiones en el norte de Bolivia durante la guerra del Acre? ¿Por qué hemos tenido dificultades para defender también el sur de Bolivia? Porque no éramos un país integrado. Te repito, Manuel, hay que integrar a Cochabamba con el Beni a través de una carretera con un trazo que no destroce el Tibnis, con un trazo que sea económicamente viable, que sirva a las comunidades realmente y que sea medioambientalmente sostenible. Y esa no es la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno es tirarle por el medio. A ver, a Manuel le pregunto una cosa. Sí. Si el Tribunal Constitucional emite un fallo y dice no se toca el Tibnis, y fundamenta desde el preámbulo de la Constitución, ¿qué proyecto alternativo tiene el gobierno? Mira, la verdad es que hasta donde recuerdo, hay 9 trazos que se han explorado hace unos 6, 8 años, ¿sí? Cuando hubieron las marchas. Yo recuerdo esa cantidad de trazos. 9, imagínate. 9 trazos, o más inclusive. 9 opciones. Que definían que si te vas un poquito más al sur, vas por los Bañados y vas a necesitar un puente que podría ser quizá el más largo del mundo, yendo por los Bañados. Imposible. Sí. Ultra archi multimillonario. Si te vas un poquito más al norte, estás entrando ya en los contrafuertes andinos. Es decir, vas a estar pasando túnel tras túnel y túnel tras túnel. O sea, hoy recordemos cómo se ha podido resolver Santa Bárbara. Ay, exactamente, Cotapata Santa Bárbara, que sigue siendo permanentemente refaccionada. Entonces, yo estoy seguro, exactamente, hay una falla geológica. Estoy seguro que sería más cómodo para el gobierno ahorrarse toda esta discusión y decir, claro, vámonos por acá o vámonos por allá, si hubiesen alternativas. Geográficas. Geográficas, geológicas. Ahora, ustedes que se oponen, digamos, absolutamente, tendrían una auditoría económica de cuánto va a significar económicamente la carretera de daño al medio ambiente. No, lo que hay que hacer es un estudio de impacto medioambiental. Sí, pero el impacto medioambiental, claro, no solo de la carretera, de las también especies. Tendríamos que hacerlo también de quienes están en este momento saqueando ese espacio y a donde no tenemos llegada, porque no podemos ver un lado pero no el otro. Claro. Ahora es importante entender que si nosotros hacemos una vista satelital, me imagino que efectivamente se está depredando ese lugar. Claro. Y si se está depredando, pero ni siquiera tenemos llegada allá, eso también es un conflicto. No estoy ni de un lado ni del otro. Entiendo que se tiene que encontrar un equilibrio absoluto, yo creo porque que esa sería la única fórmula. Detrás de esto siempre hay que hacer lecturas políticas, hay razones políticas, desde intereses multinacionales y de potencias extranjeras hasta intereses mezquinos y político-electorales del gobierno. Hay como también comunidades afectadas. Es un tema complejo y en la medida que es un tema tan complejo, tan profundo, que atinge a tanta gente, nosotros proponemos un referéndum. ¿Por qué le tiene el miedo el gobierno de Evo Morales a un referéndum sobre el tema del Tibnis? Si tanto le han metido elecciones para todo en este tema, que nos ha convocado a todos los bolivianos hace 6 años. No nos olvidemos, ¿verdad? Esta batalla ya la dieron los indígenas y ya se sumaron las clases medias y el gobierno se guardó durante 6 años metiéndole plata a las comunidades, dividiendo a las dirigencias, falseando consultas previas. ¿Para qué? Para llegar al momento en el cual tenía que
agradar y favorecer y compensar a sus bases más duras. Pero ya avanzó, pero ya avanzó el 67%. Se ha avanzado. ¿De qué sirve el referendo? Ya, pues. 60% de la carretera. Sí, claro, ya el propio presidente ha explicado que ya es muy pequeño el tramo que falta, que todo lo demás ya es, y por eso es precisamente que yo decía, se ha invitado inclusive a los exmandatarios para aquello. Cerramos, por favor, Manuel. Bueno, quisiera cerrar vinculando a ambos temas de los que hemos hablado, tanto el Chacachi como el Tibnis. Estamos en un momento en el cual el gobierno sigue avanzando en diferentes vectores, más allá de que se quiera vincular esta serie de iniciativas con una lectura sobre lo que sucede en Venezuela. Estamos avanzando en todo lo que es la concreción de la Agenda 2025. La parte de infraestructura es fundamental. La parte de la incorporación territorial es fundamental para la historia del país y para el futuro de nuestras generaciones. El caso de Achacachi, por favor, veamos que los mecanismos democráticos sean utilizados por los actores que tienen que estar sentados. La Iglesia se ha mostrado predispuesta a facilitar el diálogo fantástico, que siente a Poncho Rojo, juntas vecinales y al alcalde. Muchas gracias. Gracias, Franklin, también. Bueno, yo veo que acá, en materia de derechos de tercera generación, que son derechos sociales y económicos, estamos mal. No hay una buena orientación, por eso hay conflictos sociales en Achacachi, conflictos definitivamente. En el Tibnis. Es decir, que los derechos de tercera generación que están en la Constitución nos hemos dejado de lado, ¿no? Nos hemos olvidado. Gracias también por haber estado en el programa. Muchas gracias, Verónica. Buenos días, Franklin, Manuel. Gracias. Ha sido un gusto como siempre. Hemos arrancado la semana así intensa, pero son intensos los temas que estamos viviendo todos los días. Nunca se sabe, ¿no es cierto? Realmente, qué triste que el ser humano no tenga la capacidad de ser transparente y tengamos que pasar por estas situaciones. Nunca se sabe dónde están los intereses de verdad, a quiénes estamos afectando o no. Qué oscuro de verdad. Un abrazo, será hasta mañana.